buenos días, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Encantado. Muy bien, un placer tenerte por aquí, como decía, y bueno, en estos próximos minutos vamos a debatir un poco, ¿no? Te voy a hacer unas cuantas preguntas relacionadas un poquito con la situación de los mercados, que parece, ¿no?, que la renta variable corregía, ahora está pues nuevamente volviendo a rebotar un poquito, pero el foco en los próximos, vamos a decir que esta semana y la siguiente, próximos 15 días, va a arrancar, ¿no?, con ¿no? La 7 es magnífica. ¿Qué podemos esperar de esta situación, Pablo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que empezar a ser consciente es que no podemos tratar al bloque de los 7 como si fuesen lo mismo, ¿no? Igual que en 2021 se movían prácticamente al unísono, ¿no? Todos para arriba, subiendo con fuerza. En 2022 vimos caídas muy fuertes en casi todos ellos, aunque hubo diferencias importantes entre Apple y lo que pasó, por ejemplo, con Tesla o lo que pasó con Netflix. La realidad es que cada vez está más claro que el comportamiento de los resultados empresariales no tiene nada que ver. La gente dice, se espera que ganen un 38% más, ¿no? Y dices, sí, claro, pero es que cuando te pones a mirar los números detallados de cada una, esperas un 400% de subida en beneficios en Nvidia y esperas una caída en resultados de un 40% en Tesla. Con lo cual, hacer medias es muy engañoso, ¿no? Y por eso yo quería repasar contigo precisamente los gráficos de todas estas compañías, porque además están muy alineados con las expectativas de resultados. Hay algunos de estos 7 magníficos que tienen una pinta bárbara, con estructuras alcistas que no plantean ningún tipo de duda, mientras que luego hay otros que están en el filo de la navaja, como le pasa a Apple, o incluso con un entorno muy negativo ya desde hace trimestres, como es Tesla, ¿no? Entonces, si te parece, podemos repasar los gráficos de cada uno de ellos para ver la diferencia tan grande que hay entre distintas compañías que han liderado el comportamiento del Nasdaq y del S&P durante los últimos años y qué implicaciones podría tener si aquellos que están más débiles finalmente continúan defraudando, digamos, con resultados hasta donde podrían caer, ¿no? Vale, yo perfecto. he preparado aquí, el primer gráfico es de Google, ya sabéis que la matriz es Alphabet. Y bueno, se ve muy bien que desde el año 2000, desde principios prácticamente de 2023, finales de 2022, se mueve en un entorno muy positivo. Hay evidentemente fases impulsivas y correctivas. Veníamos de tocar precisamente la parte superior de este canal ascendente, pero incluso si hubiese una rotación hacia abajo no plantea ningún riesgo en cuanto a cambiar la tendencia alcista. Y de hecho, de momento, como podéis ver, todos los mínimos que lleva desarrollando desde la gran corrección que tuvo lugar en marzo, pues como digo, se muestra una secuencia de mínimos crecientes y de máximos crecientes. Por tanto, yo no veo ni formaciones de vuelta tipo dobles techos, hombros, cabeza, hombro, ni veo nada concretamente alarmante. Es verdad que si empezásemos a cargar algún tipo de indicador sobre este gráfico, lo que sí tendríamos es la sensación de que hay divergencias, especialmente cuando nos vamos a plazos largos. Por ejemplo, si nos ponemos en un gráfico diario, vemos que esta secuencia de máximos crecientes ya no está acompañada con máximos crecientes en RSI, lo cual plantea ciertas dudas sobre la continuidad del movimiento al alza, y llevamos acumulando divergencias bajistas a nivel semanal un tiempo. Pero como digo, todavía no se detecta un cambio de estructura, por tanto sí, estar alerta tiene sentido, pero yo no veo que haya un problema inminente de esperar una caída especialmente grande por el lado de Google. Si te vas a Amazon, la sensación es similar. Hemos visto una corrección bastante interesante en el corto plazo durante las últimas 7 sesiones aproximadamente, pero todavía no hemos perdido la zona de soporte en torno a 171, por tanto tenemos mínimos crecientes, máximos crecientes, y esta corrección tiene bastante lógica si tienes en cuenta que lo que estamos haciendo es rechazar la parte superior de la unión de todos los máximos del último año y medio aproximadamente. Otra de las estructuras que en general está muy bien es la de Microsoft. Vemos que el comportamiento que ha habido, déjame que cambie la escala aquí, el comportamiento que hemos visto también dentro de este canal ascendente es como muy sólido, y ahora hemos tenido pues un pequeño doble techo que se ha formado con este máximo y este máximo de aquí. La pérdida del soporte en torno a 417 desata esta corrección que nos lleva a poner a prueba precisamente
por los 3 grandes mínimos anteriores que se fueron construyendo durante el mes de enero y febrero de este año. Mientras el mercado aguante esta zona y estamos muy cerca de la base del canal, creo que es más fácil que desde aquí se produzcan rebotes otra vez hacia cotas más altas que no lo contrario. Tampoco, incluso perdiendo el soporte, tampoco se detecta una formación de vuelta grave que nos haga temer por un movimiento impulsivo a la baja. Si te vas a meta, tenemos un nivel que yo creo que es crucial que aguante, porque aquí el movimiento fue muy vertical desde el mes de diciembre de 2023 y cualquier pérdida de esta zona de soporte creo que implicaría poner a prueba distintos niveles de Fibonacci, 38, 61,8. La proyección de este potencial doble techo te llevaría básicamente a testar los 423 puntos, que es un 50% de corrección, y nos acercaría bastante a la directriz alcista de medio a largo plazo. Por tanto, a lo mejor aquí habría una oportunidad de trading a la baja, pero contra la tendencia principal, con lo cual habría que extremar, digamos, los stops y todo por si acaso no se cumplen los objetivos, ¿no? Pero aquí sí se intuye que podría haber, si los resultados no acompañan, una corrección algo más severa que en el resto. Dentro de los más peligrosos, yo creo que está Apple. En este gráfico estamos viendo, no es un diario, sino un gráfico semanal, y aquí se intuye el riesgo de un gran doble techo. Un doble techo semanal ya es algo más serio, sobre todo teniendo en cuenta que proyectar este doble techo nos llevaría a caídas de entre un 15 y un 17%, y probablemente implicarían poner a prueba los mínimos alcanzados en 2022, tanto en diciembre como en el mes de julio. Básicamente te diría que aquí es donde se forma dentro de los valores que hemos analizado, hemos visto una potencial corrección de meta pequeña. En el caso de Apple es donde de verdad se intuye que si los resultados no acompañan, podría formarse una estructura de vuelta con implicaciones severas a la baja, y eso, sabiendo que Apple pesa mucho en el mercado, pues podría tener incluso trasladar ese impacto a índices como el Nasdaq o incluso como el S&P 500. Por tanto, sí que hay que extremar la vigilancia de esta zona de soporte en esta semana que publica resultados Apple. Y creo que tal vez el que peor estructura gráfica denota es Tesla. Pero Tesla no es de ahora. Tesla lleva realmente muy lejos de los máximos alcanzados en noviembre de 2021, y con la pérdida de esta zona pivote, esta zona de mínimos primero, luego máximos, luego mínimos, aquí lo rompe, hace un pullback, no puede con ello y sigue cayendo, y estamos muy cerca de los peores momentos de 2022, ¿no? Estamos hablando de correcciones muy severas desde máximos y nada apunta. La secuencia aquí de mínimos decreciente y máximo decreciente lo que te dice es que Tesla está en un proceso a la baja clarísimo y que no habría que esperar grandes alegrías. Básicamente es como cuando ves los otros valores, busco las correcciones para comprar. Bueno, yo creo que en Tesla hay que buscar los rebotes para vender, ¿no? Entonces te da una idea muy clara de que la película de los 7 magníficos es una película muy dispar. Y, por supuesto, me he dejado para el último Nvidia, ¿no? Que ha sido la gran revolución del mercado durante los últimos 2 años, con un movimiento explosivo en 2024, como podéis ver, y luego una corrección severa. Nada importante si lo ponemos en contexto con lo que había subido, pero sí, evidentemente, para el que ha comprado muy tarde se ha encontrado con una corrección muy, muy grande. Pero ya ha llegado a la zona del 38,50 de Fibonacci. Yo no veo estructuras de vuelta. No quiere decir que no pueda corregir más, teniendo en cuenta hasta qué punto se aceleró el movimiento al alza, pero todo lo que sea corregir hacia la directriz principal alcista creo que son oportunidades de compra, aunque queda bastante recorrido para llegar ahí. Pero como ves, hay la sensación de unos que lo hacen mal y son oportunidades de compra, otros que lo hacen bien y son realmente oportunidades de venta, como es el caso de Tesla, y luego unos que todavía estaban en el bloque de los que lo hacían muy bien estructuralmente, que no sabemos si va a cambiar, como es Apple, y en el caso de que cambie, evidentemente habría que anotarse la idea de a partir de ahora Apple es más una oportunidad para irse corto que no lo contrario, ¿no? Perfecto. Bueno, estaremos atentos a resultados porque ya comienzan esta semana como veníamos comentando al principio. Y ahora, sin
sin abandonar mucho la historia que comentaba al principio, ¿no? De esas correcciones que veíamos en la renta variable, me gustaría que comentásemos la situación del VIX, ¿no? Que se disparaba también la semana pasada tocando niveles de $19 y sobre todo algo muy interesante que es la inversión, ¿no? De la curva del 2 y 10 años. ¿Qué nos podrías agregar sobre ello? Bueno, el VIX tuvo su momento de nerviosismo y lo vimos reflejado en un movimiento, como decías, hasta cerca de 20 incluso, pero no ha cambiado la estructura. Si te fijas, desde prácticamente el año 2022 venimos concatenando máximos decrecientes. El VIX es la volatilidad del S&P 500, es, digamos, la forma en la que medimos desde un instrumento cotizado, ¿no? No es un sentimiento, no es una encuesta. Aquí se compra y se vende este índice y te mide la volatilidad que espera el mercado que haya en el S&P 500. Lógicamente, esa volatilidad tiende a ser mayor, las variaciones porcentuales son mayores en entornos bajistas que en entornos alcistas, es cuando la gente se pone más nerviosa y por tanto, cuando hay correcciones en el S&P 500, normalmente el VIX tiende a subir y viceversa. Y de hecho, si miramos lo que ocurrió durante la pandemia con el desplome de la bolsa, pues el VIX registró unas subidas estratosféricas, ¿no? Dices, bueno, ¿qué ha pasado últimamente desde que acabó la corrección de 2022 en torno a octubre? Hemos visto cómo otra vez ha vuelto la tranquilidad al mercado y los pequeños episodios de nerviosismo pues básicamente mueren en torno a esta directriz. Y si ese fuese el caso esta vez, pues nos estaría diciendo que lo peor en torno al SP ha podido pasar ya, ¿no? No quiere decir que no pueda caer más. Hay muchas veces que descubrimos que, por ejemplo, el mínimo de mercado se alcanzó en 2022 en octubre, pero el techo del VIX no corresponde a este mes de octubre, el techo del VIX corresponde a este periodo previo. O dicho de otra forma, que el VIX alcance su techo y empieza a corregir, probablemente lo que te indica es que lo que estás viendo ahora es una corrección, no estás viendo un cambio de tendencia. Claro. El hecho de que rechace la directriz no quiere decir que el S&P no pueda tener alguna semana todavía por delante negativa e incluso caer hacia cotas un poco más bajas. Pero si el VIX ya no hace nuevos máximos crecientes, lo que te está dando es una información muy valiosa de que se está acercando el momento de volver a comprarlo, esperando una nueva fase impulsiva. Por tanto, a día de hoy lo que tenemos aquí es un comportamiento de la volatilidad que te dice que lo peor ha pasado, lo cual no quiere decir que no puedas ver algún goteo adicional por parte del S&P. Y si no es así el mensaje, lo que tendríamos que ver es una ruptura claramente de esta estructura bajista por parte de la volatilidad y en especial una ruptura de estos máximos. Si empezásemos a detectar saltos por encima de 22 en volatilidad, entonces podríamos hablar de un doble suelo, las implicaciones de romper una directriz, volver otra vez a cotas tan altas como las del año 2022, entonces sí, estaríamos ante un cambio radical de escenario en el corto plazo y empezaríamos a apostar por correcciones mucho más severas que encajarían para limpiar la sobrecompra extrema que hay a nivel tanto semanal como mensual. Pero de momento no es lo que nos está indicando el indicador. Me has preguntado por la inversión de la curva. Mucha gente evidentemente te dice, bueno, es que tal vez no va a funcionar ya este termómetro de recesiones que es tan fiable a lo largo del tiempo, ¿no? Lo primero que tiene que entender la gente es que cuando la curva se invierte quiere decir que te cuesta más financiarte en el corto plazo que en el largo plazo, lo cual no tiene sentido, ¿no? Porque cuando tú vas a pedir un préstamo, si lo pides a un año, te sale más barato que si lo pides a 10 años. Cuanto más alargas el préstamo, más incertidumbre y más riesgos hay, y por eso hay una prima que hace que sea más costoso. Cuando se invierte la curva está pasando lo contrario, te cuesta más financiarte en el corto plazo, digamos en un 2 años, que en un 10 años. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Digo, porque el 2 años está anclado a cuál es el tipo oficial del dinero, en este caso 5,25, 5,50 en Estados Unidos, mientras que el 10 años computa no solamente cuánto cuesta financiarse hoy, sino cuánto cuesta o va a costar financiarse durante los próximos 10 años. Y ahí metes la expectativa de lo que va a pasar con los tipos de interés. Cuando la expectativa es negativa, dices la Fed bajará tipos. Por tanto, el 10 años empieza a recoger que como va a haber una recesión, los tipos estarán más bajos y por tanto financiarse en ese plazo
es más barato que financiarse en el corto plazo, que está totalmente anclado a los tipos oficiales del día de hoy. Esa señal, cuando se invierte, es una alerta, pero realmente la señal válida, la que te dice que la recesión está al caer ya, es cuando la curva se desinvierte. Para que la gente lo entienda, cuando se desinvierte significa que el corto plazo empieza a caer, y empieza a caer porque la Fed baja tipos de interés al darse cuenta que ya tiene un problema entre manos serio a nivel económico. Con lo cual, nuestras señales de alerta no deberían de estar tanto en el proceso de cruzar hacia abajo la línea negra, sino cuando empieza a cruzar hacia arriba la línea negra. Ahí es cuando te llega realmente la advertencia de que estás muy cerca de entrar en un proceso recesivo. A día de hoy, lo único que podemos comentar es que, quitando la década de los 80, nunca antes habíamos tenido una curva durante tanto tiempo invertida, lo cual es una alerta bastante potente de que cuando esto se desinvierta, probablemente la economía americana va a sufrir una recesión si es que el termómetro sigue funcionando y tiene una fiabilidad realmente grande. Perfecto, y sin abandonar, perdón, Estados Unidos y sobre todo esto que nos comentaba del bono de 2 y 10 años, esta semana tenemos un dato muy importante, ¿no? En Estados Unidos que viene previo a la Reserva Federal la próxima semana, que es el precio de gastos del consumo. Muchos hablan de cierta estabilidad, pero también hemos visto en los últimos meses, durante finales del año pasado, diciembre si no me equivoco, que la inflación sigue pues, subiendo a un ritmo de un 0,3% en Estados Unidos. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué esperas un poquito de este dato PCE, como se conoce por sus siglas en español? Sí, lo primero, hay muchas métricas de inflación, ¿no? Como todos sabemos, puedes mirar el PCE, como indicas, que es el que sale este viernes, puedes mirar el dato de IPC o índice de precios al consumo, puedes mirar el deflactor del PIB, puedes mirar las expectativas de inflación a determinados tiempos, los tips, cómo cotizan. Bueno, hay como muchas herramientas para tomarle el pulso a la inflación, y la diferencia es en qué te centras, ¿no? El PCE es una cesta de bienes y servicios de la misma manera que el IPC, pero por ejemplo en el PCE el peso que tiene el sector inmobiliario es mucho más bajo, en torno a un 18%, mientras que en el IPC ronda el 40%, ¿no? Entonces, claro, en la evolución del mercado inmobiliario, tanto del alquiler como del precio de la vivienda, pues en el IPC tiene casi la mitad del peso, mientras que en el PCE pesan casi lo mismo la vivienda que los seguros de salud o, digamos, servicios de salud. Con lo cual, de ahí viene un poco la discrepancia. ¿Se mueven en paralelo? Sí, se mueven con una correlación muy alta, pero ahora mismo casi hay un punto porcentual de diferencia entre lo que dice el IPC y lo que dice el PCE. Pero al margen, digamos, de la composición, lo que sí es muy relevante es qué es lo que ha permitido a los índices, especialmente al PCE, que sigue mejorando en su tasa interanual, alcanzar las cotas actuales. ¿Y qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Yo tengo unos gráficos que te voy a mostrar donde puedes ver en términos interanuales y en términos intermensuales ambas métricas. Cuando hablamos del PCE subyacente año contra año, estamos hablando del PCE que excluye energía y alimentos en un cómputo interanual, que es este gráfico de aquí abajo y que, como veis, pues está mejorando paulatinamente y viene marcando pues un proceso a la baja continuado en el tiempo que apunta a que podríamos llegar al 2%. En el gráfico del PCE general, aquí sí que tenemos en cuenta también la energía y los alimentos, y como ves, bueno, pues hubo una mejora muy potente durante un periodo largo de tiempo y llevamos ahora enero y febrero un poco estancados. Ya no se ve esa mejoría que estábamos manteniendo antes. Entonces, vale. Cuando tú construyes el dato interanual, lo construyes comparando un mes contra el mismo mes de 12 meses antes. Y por eso están las gráficas de arriba. Aquí vemos variaciones intermensuales. ¿Qué quiere eso decir? Y dices, bueno, si tú tienes un dato de 0,30 del mes de febrero del PCE subyacente y lo estás comparando contra el mismo dato de hace un año, que fue 0,40 y tantos, pues aunque hay inflación, ha subido el precio de las cosas un 0,30% en este mes, como subieron más el mes de hace un año, la sensación cuando lo trasladas a la tasa interanual es que está mejorando.
Mucha gente lo confunde y te dice, está bajando la inflación. Digo, no, tú has visto aquí un dato negativo, aquí arriba no has visto ningún dato negativo, no está bajando la inflación, está subiendo más lentamente. Y el efecto en la tasa interanual es que la tasa interanual se reduce. ¿Vale? Esa es la idea. Y dices, vale, y con el, perdón que este no es subyacente, este es general, que no está bien puesto. Y dices, vale, y el PC general, cuando lo miras en tasa intermensual, ¿qué sensación sacas? Y digo, hombre, pues sacas que el suelo realmente lo marcamos a finales de 2023 y desde entonces los datos son relativamente altos, 0,3, 0,4. Dices, vale, ¿por qué se ha paralizado? ¿Por qué se ha estancado? Digo, porque el último dato lo has comparado con el dato justo igual. Por tanto, la variación interanual no mejora. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hay que ver los datos que van a llegar ahora. Ahora vamos a comparar el dato general. ¿Por qué se espera que el PCE suba? Porque lo vas a comparar con un dato bajísimo. O bien los precios de bienes y servicios solamente han subido un 0,10 este mes, o como hayan subido más de un 0,10, vas a batir el mes de comparativa, con lo cual esto va a saltar una décima para arriba. En el otro lado, es más fácil que no varíe y de hecho en la subyacente no se espera un repunte, porque todavía cuentas con unos datos de 0,30, que es más o menos el último dato que salió. ¿Dónde se va a complicar la cosa? Con la subyacente se va a complicar si avanzamos un poco más en el tiempo, es decir, no hay un problema en marzo, ni en abril, ni en mayo, empieza a verlo en junio, en julio y en agosto, es decir, los meses de verano, la probabilidad de que la inflación subyacente medida como PCE repunte es muy alta. En el caso del PCE general, pues este mes es fácil que repunte, el que viene tal vez no, luego llegan 3 meses muy complicados, pero la gente tiene que entender que a la hora de medir la inflación en tasas interanuales, importa tanto la inflación que se publica en el último mes como la inflación con la que la estamos comparando, que es de 12 meses antes. Y, como digo, no va a ser una batalla sencilla de aquí a verano. Creo que va a ser más fácil que la inflación ya no prospere más, sino que tienda a repuntar. Y es especialmente llamativo esto cuando no utilizamos la métrica de PCE, sino la métrica del IPC. El IPC va a ser muy difícil que retorne hacia niveles cada vez más bajos, teniendo en cuenta el efecto base que vamos a tener durante los próximos meses. Con lo cual, para la Fed yo creo que va a ser complicado. Mantener la idea de 3 recortes de tipos empezando en junio, sinceramente creo que no va a ser factible. No me extrañaría nada que de repente en el pronóstico de junio, cuando veamos pues la próxima reunión en la que el staff económico elabora proyecciones de PIB y de inflación, pues abandonen un poco la idea de 3 recortes de tipos y la reduzcan a 2, incluso a 1. Lo cual ya empieza a estar cotizado en mercado, es decir, la curva de tipos empieza a decirte que una bajada y media no llega a 2, que sería lo razonable, con lo cual creo que están bastante más acordes a la realidad ahora que no lo que hicieron en enero, cuando descontaban 6 o 7 bajadas de tasas de interés. Sí, totalmente de acuerdo contigo y sobre todo para ya lanzarte la última pregunta, un gran medidor, ¿no? de inflación generalmente, lo hemos visto desde las últimas semanas con esa escalada, ¿no? de tensiones entre Irán e Israel, son los precios del petróleo, ¿no? que pese a hacer alguna subida muy brusca, ¿no? en la madrugada del pasado jueves al viernes ante ese supuesto ataque de Israel, devolviéndole, ¿no? a Irán un nuevo ataque, como decía, el precio sigue descendiendo. ¿Qué podrías añadir sobre esta situación del Brent? Vale, pues si quieres vemos un gráfico también precisamente ese repunte al que haces mención, ¿no? En un momento dado cuando se producen los ataques de Irán hacia Israel y luego la respuesta de Israel, el crudo llega a tocar cotas cercanas a $92 barril en el Brent. No llega a la zona de resistencia anterior, en torno a 94, 95, y lo que hemos visto posteriormente es una corrección que no sería raro que se extienda un poquito más hacia cotas de 84, 85 para buscar estos suelos y la propia directriz alcista. La estructura sigue siendo claramente positiva para el petróleo, pero el mero hecho de que venimos de cotas de 91, 92 y estemos en niveles de 86
te está diciendo que el mercado entiende que se ha conseguido cauterizar el riesgo máximo en Oriente Próximo. Da la sensación de que la respuesta muy medida de Israel, sin bajas, de la misma manera que la respuesta que dio Irán, que permitieron, preavisando y utilizando pues, un tipo de armamento que era más fácil de destruir, como eran estos drones, parece como que todos querían sacar pecho de aquí estoy yo, no voy a dejarme apabullar, pero a la vez no querían dar motivos al contrario para escalar, ¿no? en esa batalla. Yo creo que de momento, con todo el riesgo que supone decir que parece que lo peor ha pasado, porque son regímenes donde puede ocurrir cualquier cosa cualquier día, pero en este momento sí da la sensación de que el mercado asume que estamos otra vez un poco como al principio, donde no va a haber más reacciones por parte de Irán ni por parte de Israel. Seguiremos viendo una situación dramática en torno a Gaza, en torno a Rafah. Ahora mismo se planea otro ataque, las fuerzas israelíes, la presión internacional, pero eso ya lo estábamos viviendo antes de involucrar a Irán de forma directa. Y nos puede pasar perfectamente, por muy dramático que sea esto, nos puede pasar como ocurre con Ucrania, ¿no? Donde llevamos más de 2 años en una guerra a las puertas de Europa y nos hemos acostumbrado a ello y no impacta en nuestra visión de los mercados, salvo que se traslade a una crisis energética como pasó en el año 2022, ¿no? A principios. Por tanto, yo te diría que el entorno geopolítico está tremendamente tenso, pero nos hemos ido acostumbrando a estas situaciones y el inversor pues no se siente obligado a ponerlas en precio, salvo que hubiese una escalada, te diría casi ya de guerra abierta entre Irán e Israel, que entonces sí pondría el punto de la prima de riesgo en otra cota muy distinta a la que estamos viendo hoy. Genial, Pablo. Pues como siempre, un placer dándonos estas nociones del mercado. Veremos pues cómo avanza todo, porque a veces yo siempre lo comento, ¿no? Que en esta cierta calma se puede producir una incertidumbre mayor, ¿no? Así que hay que estar muy, muy pendiente y nada, que tengas una feliz semana. Estaremos muy pendientes sobre todo de esos comentarios de resultados de la 7 Magnífica y nada, te mando un enorme abrazo y que tengas un feliz día. Igualmente, Diego, que vaya muy bien. Hasta luego.